Sonia Crespo, Onda Cero. Sin duda y sin buscarlo, los sanitarios han sido los protagonistas y siguen siendo los protagonistas de esta crisis sanitaria, porque han soportado el peso, porque han soportado el riesgo y porque aún continúan haciéndolo. Queremos conocer cómo está ahora esa situación y también pues cuáles son las principales demandas de este sector. Lo vamos a hacer charlando con Jesús García Ramos, que es portavoz del Sindicato de Enfermería SATSE de Madrid, que creo que ahora mismo además le pillamos en el hospital, así que le vamos a robar aunque sea unos solos minutos, pero queremos conocer de primera mano cuál es su situación. Jesús García, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues encantados de charlar unos minutos y que nos hagas este hueco, pues para saber, bueno, pues vamos a mirar primero a lo que ha pasado hasta ahora, cómo ha sido la situación, cómo lo habéis vivido en primera persona. Bueno, pues ha sido bastante dramático, ha sido un choque muy importante para el personal sanitario porque habíamos asistido a distintos problemas a lo largo de estos años, como el 11M, algún conato de gripe A, ébola, pero nunca habíamos vivido algo como lo que hemos vivido con el COVID-19. No estábamos preparados, no nos lo esperábamos tampoco, hay que decirlo. Y bueno, ha sido una situación muy dramática y para nosotros se ha agudizado aún más por la falta de equipos de protección individual, por la falta de test, por la falta de coordinación, por muchas carencias que ha habido en los distintos centros, pues que no han contribuido a que se pudiera hacer frente de una manera más eficaz a la COVID-19. ¿Se ha ido solucionando ese tema? Por ejemplo, el del material. ¿Cómo estáis ahora en cuanto a EPIs, mascarillas? Bueno, pues va llegando. Lo que pasa es que, claro, hay mucha incertidumbre cada vez que llega una mascarilla nueva, porque como se habilitaron mercados diferentes, chinos, americanos, hemos visto cómo han tenido que retirar del mercado mascarillas con las que nos hemos estado protegiendo. Resulta que no servían. Si ya era malo no tener material, tener que improvisar con gorros de ducha, con bolsas de basura, etcétera, el que cuando tienes el material y crees que ya estás protegido, te confías y resulta que ese material realmente no está haciendo la función para la que está diseñado, pues la verdad es que crea mucha incertidumbre y mucha desconfianza en todo el personal sanitario y no sanitario de cara al material que nos va llegando. En cuanto a las mascarillas, esta semana la Comunidad de Madrid ha anunciado que las farmacias, bueno, pues los madrileños van a disponer de mascarillas gratuitas. ¿Cómo ha acogido el colectivo este anuncio de la Comunidad de Madrid? A ver si lo explico para que no se malentienda y la población no piense que nosotros no queremos que se les proteja, ¿vale? Se ha pronunciado ya distintos jefes de servicios de medicina preventiva, incluso de hospitales de la Comunidad de Madrid, diciendo que está bien que se repartan mascarillas a la población, pero la mascarilla recomendada para la población es una mascarilla quirúrgica o higiénica, no una mascarilla FFP2, que son las que necesitamos nosotros para atender en ciertas técnicas de riesgo que generan aerosoles y no ser contagiados cuando atendemos a un paciente COVID-19. Estas mascarillas, si no se utilizan adecuadamente, pueden ser más un peligro que una protección. Pues son mascarillas que tienes que ajustarlas perfectamente, son mascarillas más molestas, que dificultan más la respiración, puedes llegar a tener dolor de cabeza, incluso algunas veces mareos, porque cambia el patrón respiratorio, y esto lo que va a provocar es que la población se toque muchísimo más con las manos, que son el principal medio de transmisión del virus al final, la mascarilla, por lo que nosotros lo que solicitamos es que se dé mascarillas a la población, por supuesto, pero que primero ese tipo de mascarillas, las FFP2, quienes las necesitan tener disponibles somos el personal sanitario, y más aún cuando a nosotros, no en todas las acciones que hacemos dentro del hospital, nos recomiendan los servicios de prevención de riesgos laborales utilizar mascarillas FFP2. Te vas a encontrar con la paradoja de que a lo mejor vamos a atender a un paciente que lleva una mascarilla mejor que la nuestra. Por lo tanto, el colectivo no es que esté en contra de que se reparten mascarillas, pero que bueno, que sean adecuadas para cada colectivo, pues para los ciudadanos en general, las quirúrgicas, y que estas FFP2 se guarden pues para el personal sanitario, que además las va a saber utilizar mejor, como nos decía Jesús, que eso es importante también decirlo, que es que hay que saber utilizarlo. Perdona que te interrumpa, es que esas mascarillas son mascarillas que no se pueden utilizar durante mucho tiempo. Entonces vamos a gastar 14 millones de mascarillas, 7 que creo que empezaron a repartir hoy, que se pueden utilizar durante 1 o 2 días como mucho. Cuando nosotros tenemos todavía escasez de ese tipo de mascarillas en los centros sanitarios.
Jesús, eso en cuanto a las mascarillas. Hablemos ahora de los test, porque bueno, se están haciendo test rápidos, pero vosotros decís que esos test en el personal sanitario se deberían cambiar por los serológicos. ¿Cuál es vuestra demanda en este ámbito? Vamos a ver, los test rápidos que se están utilizando son test que se pueden utilizar a nivel epidemiológico, es decir, para hacer estudios en ciertas poblaciones, pero no son test diagnósticos por sí mismos. Lo ideal es o hacer la PCR, o si haces un estudio de anticuerpos, que es lo que hacen estos test rápidos, sea un estudio de anticuerpos en sangre venosa. Se tiene que hacer en el laboratorio y son bastante más fiables que los test rápidos de anticuerpos. Realmente los test de anticuerpos lo que hacen es determinan si tú estás en la fase aguda de la enfermedad y has generado unos anticuerpos que, por decirlo de una manera, son la primera línea de defensa del cuerpo, o si estás ya en una fase en la que has pasado la enfermedad, has curado la enfermedad y has generado inmunidad. Unos anticuerpos que te dan inmunidad durante un tiempo determinado, que en el caso de la COVID todavía no sabemos cuánto puede durar esa inmunidad. Por eso son test que se pueden utilizar para estudios epidemiológicos, pero no como método diagnóstico. Y aún así, aunque no sean los ideales, ¿se sabe cuántos test se han realizado ya a sanitarios? ¿Los datos que se habla de contagiados en este colectivo pueden ser fiables? No sabemos el número exacto de test que se han realizado porque no está haciendo algo homogéneo en todos los centros, ni siquiera en todas las comunidades autónomas, pero sí sabemos, por ejemplo, el Hospital de Alcorcón el otro día dio unos datos de unos test de serológicos, es decir, de estudio de anticuerpos realizados en sangre venosa, no mediante test rápido, que incrementaban en un 15% más el número de sanitarios que habían estado o que se habían contagiado por la COVID-19, es decir, pasaron de un 15% de la plantilla a un 30% de la plantilla, con lo que estamos hablando de miles de sanitarios afectados posiblemente. Miles de sanitarios que colocan en una deshonrosa situación a nuestro país, ¿no? En comparación con otros países en cuanto a contagiados entre personal sanitario. Creo, si no me equivoco, que somos el primer país del mundo en cuanto a contagios entre personal sanitario. ¿Por qué? Es evidente. No se nos ha protegido adecuadamente desde el principio. Hemos estado utilizando EPIs que no servían. Y luego, muy importante, no se han hecho screening adecuados entre el personal sanitario. Cuando entre la población, en teoría, los contactos, había que hacer un estudio de los contactos, cuando había un profesional sanitario que daba positivo, no se estudiaba al resto de compañeros que estaban trabajando con él. Entonces, ha sido todo un cóctel perfecto. La no disponibilidad de test, la falta de equipos de protección individual y luego la falta de seguimiento. Si todos estos problemas se han dado en el personal sanitario, pues de hospitales que estaban un poco en el centro de la atención, vosotros también lo que criticáis es, bueno, pues cómo se ha tratado incluso, pues peor aún a los sanitarios, por ejemplo, en otros centros, como las residencias, ¿no? Sí, en las residencias de atención primaria. En residencias, si nosotros teníamos dificultad para acceder a los EPIs, en las residencias ha sido algo terrible. En cuanto a acceso a los EPIs, y también tener en cuenta que las residencias parten de unas dotaciones de plantillas en cuanto a personal sanitario muy exiguas. No han podido hacer frente de una manera eficaz a la COVID-19 y hemos visto residencias en las que una residencia de 100 y pocos usuarios, 30 y tantos, habían fallecido. Esto es algo que hay que mirárselo. No podemos decir el 12 de marzo que vamos a medicalizar las residencias y que a día de hoy todavía no están medicalizadas. ¿Y qué pasa en los centros de salud? Porque bueno, los picos los han absorbido muchos hospitales. Ahora pues va cambiando la situación y los centros de atención primaria, por ejemplo, pues van a tener de nuevo un gran papel. ¿Estamos preparados para ello? Pues lamentablemente tengo que decir que no. La atención primaria tendría que haber sido reforzada durante toda esta pandemia y ha sido al revés. Se han cerrado centros de salud, se han mandado profesionales de atención primaria a cubrir IFEMA, y la atención primaria, que es la que tiene que evitar que el usuario tenga que acabar ingresando en un hospital, no estaba suficientemente dotada. Ahora, aparte del seguimiento telefónico, tienen que hacer algo que le llaman rastreadores. Es decir, hacer estudios de contactos entre los pacientes COVID positivos que acudan a la atención primaria, con lo que la carga de trabajo se va a disparar muchísimo en la atención primaria. Es primordial
reforzar la atención primaria, porque es la única forma de evitar que el primer contacto del usuario con la sanidad sea el ingreso a través de la urgencia de un hospital. Con todo esto, a finales de la semana pasada la Comunidad de Madrid solicitaba pasar a la fase 1. Finalmente, bueno, pues no se ha permitido ese cambio de fase. Muchos sanitarios se habían mostrado ya directamente en contra, ¿no?, de ese pase de fase. ¿Estamos preparados para la fase 1 en la Comunidad de Madrid? Entiendo que están trabajando para intentar estar preparados, pero cuando lo solicitaron, desde luego que no lo estábamos. Hay que recordar que en el momento que lo solicitaron había en torno a 600 camas de UCI ocupadas en la Comunidad de Madrid. Ese es el límite máximo al que llegamos normalmente. Es decir, estábamos al límite, muy por encima de lo que había antes del inicio de la pandemia del COVID-19. Entonces, con esa ocupación en las camas de UCI no nos podemos permitir tener un segundo repunte porque se permitan reuniones, abran restaurantes, hoteles, entendiendo perfectamente la situación económica tan dramática que están viviendo empresarios, autónomos y trabajadores. Pero creemos que hay que poner por encima de todos los intereses sanitarios en este momento para poder pasar a la fase 1. Y con la disponibilidad de UCI que teníamos, yo creo que no era el momento. Me hablaba de unas 600 camas de UCI cuando se solicitó a finales de semana pasada. No sé si está habiendo cambios estos días, si cree que va a poder estar preparado Madrid para el próximo día 18 de marzo, que es la nueva fecha fijada. Sería bueno que pudiéramos decir que sí, es decir, que la ocupación en las UCI bajara y que tuviéramos una ocupación por debajo de lo habitual, no en los niveles que hemos tenido en el COVID. Tenemos que recordar que todas las camas de UCI que se han habilitado en el COVID han sido en zonas que no estaban pensadas para albergar camas de UCI en muchos casos. Hemos llegado, creo, a 1.300 camas de UCI, no sé la cifra exacta ahora mismo. Pues no eran camas de UCI con las que ya contaban los hospitales. Entonces, tenemos que estar muy por debajo de la ocupación máxima que tenemos en condiciones normales para poder decir que estamos preparados para asumir una segunda oleada en caso de que la hubiera, fruto de que la gente saliera de una forma con más libertad a la calle. Pues Jesús García Ramos, portavoz del sindicato SATSE de Madrid. No le queremos robar más minutos porque sabemos que está en ese hospital de Henares en el que se sigue trabajando, bueno, pues muchísimo, y por eso le damos las gracias por habernos dedicado estos minutos y sobre todo por toda la labor que están llevando a cabo. Muchas gracias y suerte. Cuídese. Muchas gracias a vosotros por darnos voz. Un placer. Hasta pronto. Igualmente.